Welcome to the SCP Foundation. Classified material beyond this point. And authorized access will be monitored, located and dealt with. This is your sole warning. Bye, 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 sucker. You die, you die, you die, sucker. Bye, 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 sucker. You die, you die, you die, sucker. Bye, 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 sucker. You die, you die, you die, sucker. Bye, 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 sucker. You die, you die, you die, sucker. Hola queridos creepypasteros. Para empezar este Creepypasta Show quisiera plantearles una pregunta. ¿Qué pasaría si un día millones de monstruos maléficos amenazaran con terminar nuestras vidas? Primero que nada, esos monstruos existen, pero para suerte de la humanidad contamos con la Fundación SCP. La fundación, cuyo acrónimo significa Secure, Contain, Protect, asegurar, contener y proteger en inglés, se encarga de capturar distintos tipos de elementos sobrenaturales y estudiarlos, para mantener la seguridad de la raza humana. En el Creepypasta Show de hoy, les mostraré algunos de los objetos que esta fundación tiene entre sus bases. Debo decirles que esta compañía clasifica sus objetos en tres clases: Safe, Euclid y Keter. Safe es la sección de los objetos seguros. Aquí se contienen los de menor peligrosidad, los objetos de los que no se sabe mucho ya que se ha dado prioridad de investigación a los más amenazantes. No es de máxima prioridad mantener en cautiverio estos objetos ya que no es primordial mantener exenta a la humanidad de su conocimiento, pero de todos modos, a largo plazo, el mal uso de estos podría causar desastres. Euclid. Esta sección contiene objetos cuyo comportamiento no se puede predecir, su comportamiento va más allá de lo que conoce actualmente la ciencia. Algunos de estos objetos pueden incluso traer beneficios tanto a la Fundación como a la humanidad, pero de todas maneras, debido a sus características desconocidas no pueden ser usados. Los Euclides tampoco son los más peligrosos, pero en el caso de que su uso sea incorrecto, provocaría desastres incomparables. Keter. Están en la cima de la pirámide en lo que respecta a peligro. Los Keter son los objetos más peligrosos, por lo tanto, los que están más rigurosamente contenidos dentro de las instalaciones de la Fundación. La liberación o uso de estos elementos puede causar una destrucción significativa en los lugares por los que pase, por lo que se recomienda destruirlos apenas se tope con alguno. Ciertos objetos no deben ser destruidos ya que un intento de eliminarlo sería más peligroso que mantenerlo contenido en la Fundación. Ahora que saben esto, podemos comenzar. SCP-173. La escultura. Al SCP-173 se le describe como una estatua viviente de apariencia vagamente humanoide, o como digo yo, como una galleta de jengibre, que mata todas las cosas vivas frente a ella, moviéndose hacia las víctimas con una velocidad de varios pies en un parpadeo, rompiéndoles el cuello con fuerza irresistible y precisión mortífera. En adición, es completamente invencible. También produce heces y sangre de forma periódica, las cuales aparecen en su celda de contención periódicamente y deben ser limpiadas de vez en cuando. Afortunadamente, el SCP-173 tiene solo una debilidad clave: no puede moverse mientras alguien lo mire. Así, una víctima tiene una oportunidad de escapar de esta abominación con solo mantener los ojos enfocados en ella. Aunque la gente tiene que parpadear eventualmente, y a veces lo hace de forma inconsciente, por lo que el
SCP-173 puede avanzar hacia ellos cruzando la habitación en un par de parpadeos. Así, la única oportunidad que se tiene para huir del 173 es caminar de espaldas mientras se le observa de forma fija. En teoría, se podría detener a SCP-173 si se parpadea un ojo a la vez, aunque esto es bastante difícil de hacer, pues la mente humana está entrenada para parpadear con ambos ojos a la vez. Debido a su naturaleza, cuando la Fundación SCP envía personal para investigar, los envía en grupos de por lo menos 3 personas, asegurándose de que por lo menos una mantenga contacto visual con 173 todo el tiempo. Desafortunadamente, en algunas ocasiones el personal ha sido eliminado al comportarse de forma desafiante o incorrecta. SCP-173 es considerado por la organización como un objeto euclidiano, lo cual significa que es impredecible y mucho más difícil de contener que un objeto clasificado como seguro. La razón de que no se le considere un Keter los SCP que son usualmente amenazas a gran escala para la sociedad y requieren ser contenidas de forma precisa y estricta, es que es demasiado fácil de contener y no presenta una amenaza a grandes grupos de personas. Aún así, 173 permanece como uno de los monstruos más peligrosos en la Fundación SCP, e incluso logró incapacitar a SCP-682, un ser del que hablaremos más tarde. SCP-106. El toque corrosivo. No se debe mantener interacción física con SCP-106 en ningún momento. SCP-106 parece ser un humanoide anciano, con una apariencia general de descomposición avanzada. Esta apariencia puede variar, pues la calidad de la descomposición es observada en todas sus etapas. SCP-106 no es excepcionalmente ágil, y permanecerá sin moverse por días esperando a su presa. SCP-106 es también capaz de escalar cualquier superficie vertical y puede permanecer suspendido indefinidamente. Cuando ataca, SCP-106 intentará incapacitar la presa dañando órganos importantes, grupos musculares o tendones, entonces empujar a la presa inutilizada a su dimensión de bolsillo. SCP-106 parece preferir caza humana de un rango de edad que va desde los 10 a 25 años. SCP-106 produce un efecto corrosivo en toda la materia sólida que toca, provocando una destrucción física en los materiales varios segundos después del contacto. Esto se observa como una degradación, descomposición y rotura de materiales y de la creación de una sustancia parecida a un mucus negro similar al material que cubría SCP-106. Este efecto es particularmente destructivo en tejidos vivos y se asume que es una forma de predigestión. La corrosión continúa 6 horas después del contacto, después los efectos parecen desaparecer. SCP-106 es capaz de atravesar materia sólida, dejando tras de sí un camino de sus mucosas corrosivas. SCP-106 es capaz de desvanecerse dentro de la materia sólida, entrando en lo que se asume como una forma de dimensión de bolsillo. SCP-106 puede salir de la dimensión desde cualquier punto conectado al punto inicial. Por ejemplo, entrando en la pared interior de una habitación y saliendo por la pared exterior. Entrando en una pared y saliendo del suelo. Se desconoce si este es el punto de origen para SCP-106, o un simple refugio creado por SCP-106. Las observaciones limitadas de esta dimensión de bolsillo han demostrado que está formado en su mayor parte por pasillos y habitaciones, con entradas. Esta actividad puede continuar por 2 días, con algunos sujetos siendo liberados por el expreso propósito de caza, recaptura. SCP-106 parece cazar y atacar basándose en el deseo, no el hambre.
SCP-106 atacara y recolectara múltiples presas durante su comportamiento de caza, manteniendo a muchos vivos en la dimensión de bolsillo por largos periodos de tiempo. SCP-106 no tiene un límite determinado, y parece recolectar un número aleatorio de presas. La dimensión interior accedida por SCP-106 parece ser totalmente accesible por SCP-106. Dispositivos de grabación y transmisión han demostrado poderse operar dentro de esta dimensión, pero muy degradados. Parece que SCP-106 jugará con las presas capturadas y parece tener total control del tiempo, espacio y percepción dentro de esta dimensión. SCP-682. El reptil desconocido. El SCP-682 es una especie de reptil de origen desconocido, posee una fuerza e inteligencia muy elevada, gana energía de todo lo que ingiere y lo más importante puede hablar. Además de ser uno de los elementos más peligrosos que contiene la Fundación, el 682 actualmente se encuentra prófugo ya que se ayudó de su inigualable fuerza, agilidad e inteligencia para huir de las instalaciones de la SCP. En el caso de encontrarlo, mátenlo, como sea, solo mátenlo. Tiene una capacidad de regeneración increíble, a tal punto que se le ha visto hablando y moviéndose con el 87% de su cuerpo destruido. Ya que es el único SCP peligroso con la capacidad de hablar, se le hizo una entrevista, la cual les mostraré a continuación. Now why did you kill those farmers? If you don't talk now, we'll remove you from this attempt and place you back into... Pardon? Speak up. Move the mic up closer. The microphone only has so much gain. Move it closer to it. Don't messed up, man. Look at it. He ain't... They were disgusting.